Muy bien, compañeros, ya estamos entonces en grabación de nuestra sesión del día de hoy, módulo de práctica, sesión número 14, acercándonos ya a la finalización de nuestro segundo ciclo y nuestro semestre académico como tal. Ya nos quedan, contando esta, 3 sesiones solamente para el desarrollo de los contenidos propuestos. Vamos entonces a dar paso a la toma de asistencia. Solamente tenemos pendiente a un compañero que ya recibimos información que se encuentra allí en su jornada laboral, en este caso extendida, y vamos entonces a hacer el ejercicio para que quede la evidencia en grabación y vamos con los contenidos para hoy. Ya les voy a compartir pantalla de Sistema Class. Allí tenemos entonces Sistema Class, compañeros. Confirmamos por favor la asistencia para la evidencia en grabación. Alejandro Tavares. Presente, profe. Gracias, Mauricio Castañeda. Presente, profe. Gracias, Clairet Fuentes. Presente, profe. Gracias. El compañero Andrés Felipe en su jornada laboral. Jonathan Marulanda. Presente, profe. Gracias, Juan Felipe Giraldo. Presente, profe. Muy bien. Muchas gracias, compañeros. Ya entonces actualizaremos oportunamente aquí esta parte también con respecto a la asistencia del compañero Andrés Felipe. Muy bien. Vamos entonces a evidenciar lo que tenemos en plataforma para que le demos continuidad a nuestra parte del módulo de práctica. Sesión número 14, como les decía hace un momento, el 13 de noviembre, día de hoy, donde daremos continuidad y como habíamos informado en sesiones previas, daremos entonces también el manejo a partir de ese momento de la parte final de todos estos ejercicios que hemos desarrollado con relación a la redacción, análisis y lectura de textos, ejercicios que han aportado algunas herramientas y algún tipo de conocimiento también que les servirá como ayuda importante para el desarrollo del entregable final de la opción de grado, seminario de grado, que ya vamos a hablar también un poco acerca de esa opción y de alguna información que ya hemos comenzado a recibir. Antes de continuar, quería agradecerles también a todos por el entendimiento en la situación de la sesión inmediatamente anterior, donde pues por temas laborales se me presentó allí nuevamente un inconveniente y no los pude acompañar directamente en el encuentro sincrónico, pero se entregaron pues algunas directrices y consideraciones importantes para que ustedes las tuvieran en cuenta y pudieran desarrollar allí lo propuesto para la sesión anterior. Se recibieron también entonces allí los diferentes ejercicios y ya todos debidamente calificados y con notas entregadas en plataforma. Lo pueden revisar en cualquier momento. Agradezco pues a todos nuevamente por el entendimiento en esa situación, por haber realizado los ejercicios acorde a lo solicitado, cumpliendo pues allí con su responsabilidad académica. Y teniendo en cuenta eso, entonces vamos a dar continuidad a lo que tenemos planteado. El día de hoy manejaremos o evidenciaremos un artículo especializado, una nueva forma de entregar allí un documento de texto. El artículo lo encuentran allí en el área de recursos de la sesión. Ejemplo, artículo de logística. Es un artículo directamente tomado de una revista especializada, una revista que indexa artículos también obviamente especializados en algunos temas, en este caso la revista Harvard Business Review, que tiene diferentes enfoques en cuanto al tema de la especialización en algunos puntos en específico, ya sea de sectores productivos, algunas ciencias en específico, y pues en este caso tomamos allí de la revista Foco del Harvard Business Review, la cual está enfocada en todo el tema logístico. Tomamos allí un artículo. No es un artículo muy reciente, no es un artículo de actualidad, es un artículo que nos habla de la cadena de suministro,
pero que para su momento el artículo estaba bastante enfocado en lo que se puede evidenciar hoy en muchas de las cadenas de suministro actuales. Y más allá del tema, obviamente, que es bien importante, bien interesante para todos, porque pues, está ligado a toda la parte logística, trataremos de trabajar hoy en la identificación de la estructura del documento, qué herramientas, qué elementos de edición sobre todo tiene allí este tipo de documento, tipo artículo especializado, que está indexado en una revista especializada también. Y además, el mismo será un elemento importante, una materia prima importante para la última actividad que vamos a trabajar, que es una actividad de presentación de un informe. Ya en unos momentos les voy a hablar acerca de esa actividad. Antes de continuar con esta parte del desarrollo de la sesión, les quiero hablar acerca de la determinación de la universidad para lo que tiene que ver con los seminarios de grado. Entiendo y hasta donde me ha informado la universidad en el transcurso de esta semana, ya se les ha enviado a los estudiantes la información correspondiente a las opciones de seminario de grado que se desarrollarán una vez finalicemos nuestra actividad académica normal de este segundo semestre. Es correcto, compañeros, me confirman si esa información ya la comenzaron a recibir. Creo que Alejandro por allí nos confirmaba en el grupo que ya habían recibido la información. Profe, buenas tardes. Sí, profe, ayer me llegó el correo y yo ya me inscribí, que es para la Ok. primera semana de diciembre, de 5 de la tarde a 8 de la noche si no estoy mal, y el sábado de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Igual le voy a tomar el pantallazo y se las voy a enviar al grupo. Listo, Alejandro, perfecto. Te agradecemos allí por esa información y que puedas compartir pues también allí con esa información. Entendería que a los demás compañeros también ya les llegó la información correspondiente. Si no es así, pues por favor solicitarla a la universidad porque pues ya entendemos que esta información ha comenzado a ser entregada a todos los estudiantes y más puntualmente a los estudiantes que ya eh, aplicarían para poder optar por esta opción de grado. ¿Qué les cuento entonces con respecto a esta información, a esta determinación por parte de la universidad con relación a los seminarios de grado? Entonces, efectivamente, la universidad ya ha establecido las condiciones para los seminarios de grado a desarrollar al final de este semestre académico. Por allí, Alejandro ya nos está compartiendo en el grupo la información, puntualmente del seminario aplicable para la carrera de tecnología en gestión logística. El seminario, como lo ven allí, de pronto si ya están viendo la información en el grupo de WhatsApp, es el seminario de logística 4.0. La universidad pues me planteó nuevamente la oportunidad de acompañarlos y ser su facilitador en la entrega de contenidos de este seminario que estuvo pues propuesto también para el semestre anterior. Daremos continuidad entonces con esta información importante y que es un complemento interesante para lo que ha sido el desarrollo de todo su contenido académico durante estos 5 semestres ya. El seminario entonces estará destinado para desarrollarse a partir del lunes 6 de diciembre en el horario entre semana, de lunes a viernes, de 5 de la tarde a 9:30 de la noche. Y el día sábado, que pues en este caso sería solamente un sábado, que es el sábado 11 de diciembre, el horario a trabajar sería de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Repito, iniciaríamos el 6 de diciembre, lunes 6 de diciembre, iríamos hasta el martes 14, esto debido a que se nos atraviesa allí el miércoles 8, que es día festivo, día de velitas. Ese día obviamente pues no tendríamos actividad de seminario.
por eso se nos extiende hasta el día martes. Un poco lo que ya les había planteado en sesiones previas de cuál sería la posible programación, pues aquí nos la están reconfirmando ya a título formal. La inversión, pues el costo es un salario mínimo, ya ustedes también de pronto habían tenido esa información y con la información que nos había dado en parte la coordinación académica, un salario mínimo. Nos están confirmando un descuento pagando la totalidad del seminario, incluso hasta el 6 de diciembre, un descuento del 5% sobre el valor de la inversión. Es un descuento interesante para quienes tengan la oportunidad de realizar el pago de contado. Aclararles allí también que el inscribirse no supone un pago inmediato. Como ya nos decía Alejandro, la inscripción ya la realizó. Quienes quieran hacerlo lo pueden hacer sin ningún inconveniente. En el correo que les hayan enviado seguramente allí estará el link para el tema de la inscripción. Se pueden inscribir entonces. El tema de la inscripción lo requiere la universidad, es para poder determinar y organizar muy bien los grupos. Miren que el plazo de inscripción está hasta el 30 de noviembre, hasta fin de este mes, para que obviamente analicen la situación, la posibilidad y obviamente si tienen pues allí la oportunidad de acceder a esta opción de grado finalizando este semestre. Inscripciones entonces hasta el 30 de noviembre y el pago, si se considera el pago de contado, lo pueden hacer incluso hasta el mismo día de inicio del seminario, que es el mismo 6 de diciembre, el pago de contado. Normalmente la universidad, lo veo aquí en la información que nos manda Alejandro, pues lastimosamente no me han compartido esta información todavía a mí, los compañeros de la coordinación. Em, pero normalmente la universidad, además del descuento por pago de contado, ha trabajado también una opción de pago en 2 contados. Ya sería que ustedes verificaran con la universidad si efectivamente están entregando también esta opción de grado para, esta opción de pago, perdón, para la opción de grado, el pago en 2 contados. Ya sería que lo validaran directamente con la universidad. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, deben de tener en cuenta que para poder acceder a la opción de grado deben de tener deben de tener un cumplimiento con algunos requisitos, puntualmente haber cumplido con el 80% de sus créditos académicos, no tener pues nada pendiente en cuanto a créditos con la universidad y que de pronto les afecte ese porcentaje de cumplimiento del 80%. Creería que todos ustedes pues están con ese requisito cumplido, ya es el tema de la inscripción y obviamente el tema del pago y la disponibilidad de esos días para recibir los contenidos. En cuanto a la disponibilidad de esos días y el horario, también quiero hacer una claridad y establecerles y adelantarles un poco esas condiciones de cumplimiento de horario y de asistencia. Esto con el ánimo de que ustedes obviamente tengan claro también las posibilidades que tienen y las consideraciones que deben de tener con respecto a los horarios y la asistencia. Tengamos en cuenta, uno, que el horario de inicio entre semana es desde las 5 de la tarde. Y pues hago la claridad porque ya ha sido una consulta previa de otros grupos que están enfocándose también en la presentación del seminario y ha sido una pregunta en semestres anteriores. El tema de la asistencia desde las 5 de la tarde, teniendo en cuenta pues los horarios laborales de muchos de ustedes. La universidad tiene clara la situación del horario, tiene clara la situación también laboral de la gran mayoría de sus estudiantes. Y en ese orden de ideas, entonces, piensa un poco desde el punto de vista de flexibilidad y primero plantea la entrega de los contenidos del seminario a través de herramientas TICS, es decir, a través de esta metodología que hemos venido trabajando ya durante un tiempo. Teniendo esa posibilidad entonces de la presentación a través de herramientas TICS, daríamos extensión a esa flexibilidad que venimos trabajando normalmente en los módulos. ¿Y cuál es? Pues que por algunas situaciones de horarios, traslados, jornadas laborales y demás, pues los estudiantes de pronto llegan un poco después del horario habitual, se conectan al encuentro sincrónico y demás,
pero con el compromiso serio y establecido de que el estudiante, una vez se deje el video en plataforma de los contenidos entregados, pues este estudiante se actualice en esos contenidos. ¿Y por qué hablo de esa responsabilidad? Porque muy seguramente, como les digo, algunos de ustedes por temas laborales no consiguen el permiso para poder salir más temprano, no pueden hacer la conexión desde el sitio de trabajo. Sé que algunos de ustedes lo hacen porque se les permite hacer esa conexión desde el sitio de trabajo, entonces allí reciben los contenidos. Algunos de pronto se conectarán desde las 5 de la tarde en el sitio de trabajo, pero luego a las 6 o 6:30 tienen que desplazarse a su vivienda, a su sitio de conexión habitual. Entonces tendrán que desconectarse 20, 25 minutos y volver a conectarse para ya dar continuidad a la entrega de contenidos. En fin, toda esa situación la tenemos clara. Y en el tema de flexibilidad, pues precisamente damos esa extensión y entonces manejamos. Quienes puedan conectarse desde las 5, pero tengan que desconectarse por X o Y motivo, traslados, salen de su trabajo y demás, pues nuevamente la responsabilidad de actualización de los contenidos una vez tengamos el video en plataforma. ¿Por qué hago énfasis en esto, muchachos? Porque todos esos contenidos que vamos a ir entregando, 32 horas de contenidos importantes, son necesarias para tener claridad en el desarrollo de ese entregable final, de ese informe final. Entonces, el que ustedes dejen de recibir unos contenidos durante 1 hora, 1 hora y 30, 40 minutos, lo que sea, y además no se actualicen en esos contenidos una vez tengamos el video, pues esa información muy seguramente les va a hacer falta o les va a dificultar, si no se actualizan en la misma, el desarrollo de un buen informe final o de un entregable final como lo requiere el seminario. Pero es flexible, se puede hacer, se le puede dar el manejo. Obviamente el estudiante deberá informar al facilitador, pues en este caso a mí, ya sabemos que hay una muy buena comunicación con los integrantes de este grupo. Entonces, me informarán, profe, yo desde las 5 no puedo estar desde las 5:30 o a las 6 que salgo de trabajar, inmediatamente me conecto, en fin, coordinamos esa parte y obviamente con el compromiso del estudiante de que siempre se actualice con los contenidos para que no se le vaya a afectar el tema de la entrega final. ¿Qué más les puedo decir con respecto al seminario? Bueno, el horario del sábado también, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Puede ser también sujeto allí al tema de la flexibilidad laboral, el obtener el permiso o no, que se puedan conectar desde el sitio de trabajo o no. Lo importante allí, compañeros, es que se cumpla con el tema de la asistencia en cualquiera de las opciones que hay. Porque ya cuando se incumple con esa asistencia, pues ese incumplimiento en la asistencia inmediatamente genera la no aprobación del seminario. El seminario se aprueba desde dos puntos de vista. Uno, el tema de la asistencia, obviamente confirmando y validando en los casos de visualización de video de forma posterior que se haya realizado. Y dos, con la aprobación del informe final, de ese entregable, de ese producto entregable final. La validación de esas dos aprobaciones, pues entregará una aprobación final total del seminario. No sé si en este momento tengan alguna inquietud, alguna duda con respecto al seminario o con respecto a la participación en el mismo. Profe, yo, Alejo. bueno, sí, pero nosotros hacemos el seminario, ¿cierto? Después del seminario a nosotros nos ponen a hacer un ensayo de lo que vimos y todo eso. ¿Cuánto plazo hay para entregarlo? Listo. Esta información normalmente se entrega al inicio del seminario, pero pues no tengo ningún inconveniente en la adelantárselas. La idea con el entregable final, con ese informe de seminario, no es un ensayo, es un informe, con ese informe de seminario, la idea es, cuando iniciamos el seminario, es decir, el primer día de seminario, el día 6 de diciembre, se les estará recalcando a todos la necesidad, obviamente, de cumplir con la parte de asistencia y con la parte del informe de seminario.
El informe de seminario, como de pronto lo vimos ya hace algunas sesiones atrás, cuando comenzamos este segundo enfoque del módulo de práctica, el informe de seminario está enfocado en una síntesis como tal de los contenidos, de todos los contenidos del seminario, todo lo que vamos a entregar allí acerca de la logística 4.0. En ese sentido, entonces, la idea, lo ideal, es que una vez finalicemos el seminario, es decir, el día 14 de diciembre, casi que inmediatamente vamos a tardar el día siguiente, los estudiantes ya comiencen a hacer las entregas del informe. ¿Por qué? Porque, como les decía, al tratarse de una síntesis de los contenidos, el estudiante o los estudiantes, porque les recuerdo también que el informe puede ser presentado tanto en parejas como de forma individual, son las dos opciones que tenemos, individual o máximo 2 personas, por informe. La idea es entonces que una vez comencemos a entregar los contenidos, los estudiantes vayan tomando notas, incluso casi que vayan generando allí o preparando su informe, para que cuando lleguemos al final del ejercicio, ya sea más un tema de cumplir con las recomendaciones de estilo, metodológicas, normas APA, obviamente, y demás, preparen un poco más ese documento, lo finalicen y casi que al día siguiente o a los 2 días siguientes puedan estar haciendo la entrega. Eso es lo ideal. Sin embargo, pues hay unos tiempos establecidos y eso estará establecido de la siguiente forma. Como vemos, estamos terminando sobre el 14 de diciembre. ¿Qué pasa? Normalmente, la universidad, toda la parte administrativa y demás, trabaja hasta esa misma semana. Más o menos, o más o menos hasta el 20 o 21 de diciembre. Eso depende pues de su calendario, pero normalmente es hasta esa segunda semana o esa primer quincena de diciembre. En ese sentido, y no estoy hablando solamente de la sede aquí en Pereira, sino todas las sedes a nivel nacional. En ese sentido, pues el tener las aprobaciones de los seminarios ya directamente reportadas, en este caso a Medellín y demás, pues creería yo que se estarían trasladando hasta el mes de enero cuando se retomen actividades. En el caso de las revisiones de los informes, el compromiso sí es que una vez se vaya recibiendo, inmediatamente se van revisando. El plazo que normalmente entrega la universidad para los informes son 2 semanas. Es decir, esa misma semana donde se termina el seminario y la semana siguiente para que ustedes entreguen los informes de seminario. Entre más se demoren, pues más se les va a demorar la aprobación final, la entrega de los certificados de participación de seminario. Y recordemos que esos certificados es como el soporte final para que ustedes entreguen directamente a la universidad con el cumplimiento de uno de los requisitos para grado, que es precisamente haber cursado o haber desarrollado la opción de grado elegida. ¿Soy claro hasta allá, hasta este punto, compañeros? Sí, profe. Muy bien. ¿Alguna otra inquietud, alguna otra duda con respecto al seminario de grado? ¿No tenemos ninguna inquietud, duda adicional? No, bro, ninguna, pues eso ya sería, porque mira que a mí no me ha llegado todo el correo. Y hace un ratito también le pregunté a Jonathan Maduranda y tampoco le ha llegado correo acerca de eso. Ok. Bueno, como les digo, la recomendación ahí sería de pronto un poco comenzar a solicitar esa información a la universidad, de pronto la coordinación académica,
para que les traslade esa información ya a la totalidad del grupo. Muy bien, como no tenemos más inquietudes con respecto al tema de seminario, lo que les expongo hasta este momento, entonces vamos a dar paso a los contenidos en plataforma, a dar continuidad a esto que estamos planteando allí en plataforma, con relación al artículo entonces que vamos a evidenciar el día de hoy. Artículo de logística, tomado desde una revista especializada. Ya vamos a compartirlo allí en pantalla. Con el ánimo, en primera instancia, de identificar muy bien la estructura del documento, algunas herramientas de edición utilizadas, herramientas de presentación del documento y utilizadas que pueden ser también o estar sujetas a su utilización en cualquier tipo de documento. Y que, como les decía hace un momento también, este documento, al igual que otro que vamos a trabajar en la próxima sesión, serán considerados entonces como parte fundamental de la actividad final que vamos a desarrollar. Y antes de dar paso a este documento, les hablo de esa actividad final. La actividad final a desarrollar para este módulo de práctica estará enfocada en la entrega de un informe, de un documento tipo informe. Con esto ustedes también se prepararán un poco para lo que es ese informe de seminario que van a recibir y que van a tener que presentar. Ese informe tendrá unos parámetros. Los parámetros se los entregaré en la próxima sesión. Algo muy sencillo, no va a ser algo muy complejo, obviamente, para que ustedes lo puedan desarrollar también de forma muy consciente y muy clara. Y tanto este artículo que vamos a desarrollar el día de hoy como un artículo que desarrollaremos en la próxima sesión podrán ser la materia prima para el desarrollo de ese informe. Es decir, cada uno de ustedes podrá elegir o este artículo que vamos a ver el día de hoy o el artículo de la próxima sesión. Elegirlo como ¿qué? Como materia prima para el desarrollo de ese informe, como documento base para el desarrollo de ese informe. Informe al cual les entregaremos las pautas la próxima semana y que tendrá la oportunidad de entrega en plataforma para el día de la sesión final, es decir, para el día 27 de noviembre, que es nuestra sesión final. Allí ese día, 27 de noviembre, seguramente pues ya no tendremos temas de entrega o temas de contenido, sino que dejaremos ese espacio de sesión desde 3:30 hasta 6 de la tarde para que ustedes suban allí el documento. Solamente es subirlo. Van a tener más de una semana para preparar el informe, una vez se les entregue las pautas y una vez tengamos disponibles los dos artículos que pueden ser materia prima de ese informe, ya sea este artículo que vamos a desarrollar hoy o el artículo que desarrollaremos la próxima semana. Soy claro allí con la opción a trabajar para esta actividad final. Sí, señor. Muy bien. Vamos entonces a enfocarnos ya en este artículo que estamos viendo allí en pantalla. La idea del manejo de este artículo el día de hoy entonces, compañeros, y en lo que nos queda de esta sesión, es que identifiquemos claramente de pronto algunos parámetros de la estructura que nos están entregando, de cómo se puede presentar un artículo para una revista especializada, para una revista que indexa artículos allí especializados en sus ediciones, obviamente, que indexa en cada una de sus ediciones, que incluye para mayor entendimiento en cada una de sus ediciones, y que luego entonces, una vez identifiquemos esta estructura y tengamos claro algunas herramientas de edición allí incluidas,
Ya ustedes quedarán en disposición de hacer la lectura de este documento. No vamos a hacer la lectura aquí directamente en la sesión para no hacerla de pronto tan pesada y tan monótona. Vamos a identificar esa estructura, identificarla muy bien y ya ustedes quedarán entonces en disposición para hacer la lectura del artículo. Son 12 hojas. No es tan extenso tampoco, pero sí es muy interesante en cuanto al tema a desarrollar. Es un tema bastante ligado a todo lo que ustedes ya han visto acerca de procesos logísticos y más puntualmente el desarrollo de la cadena de suministro. Entonces seguramente conceptos, términos y demás información que allí encuentren pues será familiar para ustedes, no será tan compleja y que de igual forma la recomendación allí para el tema de comprensión de lectura es lograr identificar algunos conceptos que de pronto en el proceso de lectura no sean tan claros y pues lograr identificarlos, verificar sus significados o aplicaciones y poderle dar una buena finalización a la lectura del artículo. Recuerden, tanto este artículo como el que vamos a trabajar en la próxima sesión, pues ya cada uno de ustedes elegirá cuál les llama más la atención para realizar el informe al que les entregaremos o al que le desarrollaremos las pautas o las consideraciones de entrega en la próxima sesión. Vamos entonces a dar paso a la identificación de la estructura de este documento. Artículo especializado en logística con título La cadena de suministro del siglo XXI. Ya estamos hablando entonces de la primera parte de la estructura, el título. Y también vamos a comenzar a hablar entonces de las consideraciones de edición que encontramos en este tipo de documentos. Miren que nos entregan ya aquí la cadena de suministro del siglo XXI con un factor de edición en el artículo bastante claro, bastante llamativo, podríamos decirlo así. Pero más allá de ese formato que tenemos, identifiquemos en primera instancia la pertinencia del título del artículo. La cadena de suministro del siglo XXI. Recordemos con respecto al desarrollo de los ensayos, un poco lo que hablábamos en cuanto a la importancia del título dentro del documento ensayo. Y aquí de igual forma, en este tipo de documentos entregados, en este caso el artículo especializado en una revista, pues el título también tiene que tener cierta relevancia. Y aquí encontramos ya uno, la cadena de suministro del siglo XXI. ¿Consideran ustedes que este artículo y que este título, perdón, de este artículo me estará entregando como esa posibilidad de quedar con alguna incertidumbre, con alguna necesidad de realizar la lectura del artículo? Profe, qué pena, repite la pregunta nuevamente. Les estaba planteando el interrogante de, teniendo en cuenta que el título de un artículo, en este caso un artículo de una revista, o si fuera un artículo de un ensayo o de otro tipo de documento, si fuera un título de un ensayo o de otro tipo de documento, la característica principal es que el título me genere cierta inquietud o cierta necesidad que sea tan llamativo como debe de ser para poder generarme esa inquietud de lectura, esa necesidad de lectura. Les estaba preguntando que si consideran ustedes que este título que vemos allí, la cadena de suministro del siglo XXI, es lo suficientemente llamativo o interesante para comenzar a generar una lectura. Profe, la verdad a mí sí me suena y lo voy a decir por qué. Porque ahí es donde nosotros vemos los avances que se han venido realizando a lo largo del siglo en la forma en cómo se está utilizando el transporte, digámoslo multimodal, tanto aéreo, terrestre como marítimo, e ir como viendo los avances que ha tenido de pronto cada empresa prestadora de estos servicios
o los puertos. Un ejemplo no muy lejano, México, que tiene conexión con el barco, con los contenedores, que saben ellos exactamente en tiempo real por dónde van, y tienen una comunicación a través del radio con, con, la, con la zona franca o la zona marítima. De igual manera, ya uno con el número de guía, uno puede ingresar a la plataforma y observar por dónde viene su contenedor, mirar el estado del clima, si de pronto puede llegar a menos del tiempo que fue estipulado, o si se presenta de pronto algún tipo, digámoslo así, de tormenta que atrase el movimiento del mismo. Muy bien, ese tipo de consideraciones podrían ser las que encontráramos en un artículo como este, solamente teniendo en cuenta el título, la cadena de suministro del siglo XXI. Con que nos digan ya que corresponde al siglo XXI, ya nos están dando entonces un parte posiblemente de integración de herramientas tecnológicas, de cambios interesantes en una cadena de suministro, de posibilidades adicionales en el manejo del abastecimiento, de la distribución, en la aplicación, por ejemplo, de algunos elementos del transporte internacional, porque cada vez más la cadena de suministro comienza a integrarse con la globalización de los mercados. Ese pueden ser entonces determinaciones que encontramos allí. Lo que significa es entonces que el título como tal sí nos permite de pronto generar algún tipo de interés, sobre todo para nosotros que estamos ligados directamente con el tema logístico. Posiblemente para alguien que no esté tan ligado con el tema logístico o que no sea su foco de interés, el título puede pasar desapercibido, porque me hablan de un concepto muy puntual, la cadena de suministros. No me amplían mucho en el artículo, y no es el objetivo del artículo y del título del artículo, perdón, no me lo amplían mucho. Son muy concretos y me dicen la cadena de suministro del siglo XXI. Título entonces, ya vemos allí una característica importante. En este caso, por ser para una revista, pues nos entregan allí un formato en específico, algo un poco diferenciador para que el lector se sienta un poco más atraído con el tema. Luego tenemos entonces, sigamos hablando del tema de la estructura. Tenemos entonces el inicio de la información, la parte inicial del artículo. Y para ello solamente vamos a leer allí, o solamente les voy a leer allí la primer frase que se encuentra resaltada, que se encuentra allí con un formato en específico, y les voy a hacer una pregunta. La frase dice, si oferta y demanda fueran calles, ¿a quién no le gustaría tener su tienda en esa esquina? Vuelvo y la leo. Si oferta y demanda fueran calles, ¿a quién no le gustaría tener su tienda en esa esquina? Con esta frase, compañeros, ¿consideran ustedes que nos estarían ampliando un poco más la información que ya el título nos entregó, aún sin leer el resto de información? Profe, sí, porque estamos hablando como de algo que puede suceder en ese punto que están dando de referencia al inicio de la lectura. Y ese punto de referencia y esa ampliación, ¿hacia dónde nos llevaría? Teniendo en cuenta lo que nos dice allí la primera frase, solamente eso. Pues, profe, ya, pues viéndolo como desde el punto de vista a algo nuevo, algo que se tiene proyectado,
y de pronto va a ser, como le dijera yo, o sea, como lo dice, algo como muy comercial, en una parte muy central, donde cualquier persona que pase pueda ingresar y adquirir algún tipo de producto. Tocas allí un punto importante. Nos dices que posiblemente se vaya a tocar una parte o se vaya a incluir un tema comercial. ¿Por qué identificas, los demás compañeros, si quieren participar también, por qué se identifica que de pronto puede haber una ampliación hacia el tema un poco comercial? Podríamos decir que la identificación desde el punto de vista comercial de este artículo o de la ampliación del tema está ligado a lo que nos dice esa frase con relación a la oferta y la demanda. Recordemos que la oferta y demanda son dos conceptos bastante enfocados a la parte comercial o la parte económica de cualquier empresa, de cualquier organización. Sin embargo, tanto oferta como demanda también me determinan diferentes factores logísticos importantes a tener en cuenta. Tengamos en cuenta eso para lo que podría ser el desarrollo de los contenidos de este artículo. Recuerden que no vamos a hacer lectura, la lectura la harán ustedes, pero ya con base en esta estructura, sin ir haciendo una identificación del tema, del argumento que nos van a entregar, ya podemos ir identificando hacia dónde se va a enfocar el artículo. Y de esa forma podemos también nosotros tener claro y tener en cuenta qué pasa cuando establecemos entonces condiciones nosotros mismos como autores de un documento, establecemos este tipo de condiciones o este tipo de herramientas en el mismo. ¿Qué le podemos ir entregando al posible lector? Luego en la estructura nos comienzan entonces a entregar y podemos evidenciar aquí una estructura de entrega de información a dos columnas. Completamente viable, completamente manejable para la entrega de textos. Sobre todo si estamos hablando de textos tipo artículo, ya sea para un periódico, para una revista. Es normal que encontremos este tipo de formato de entrega de información, de entrega de texto en ese tipo de herramientas, como las revistas o como los periódicos. Texto a dos columnas. Continuamos allí con la estructura. Como ven, es un artículo que no es muy reciente. Miren, una publicación de octubre de 2004. Como les decía, al momento de que ustedes hagan la lectura, van a identificar que aún en ese momento de publicación de este artículo, ya estaba bastante enfocado en lo que vemos hoy en día en el desarrollo de las cadenas de suministro. Luego tenemos aquí un cambio en la estructura de formato. Miren lo que tenemos aquí. En esta parte superior, ¿qué podríamos identificar? En la parte superior de esta hoja. Profe, qué pena, es que me tocó salir un momentico. ¿Puede repetir la pregunta? Tranquilo, Alejandro. Les estaba solicitando que identificáramos allí en pantalla, en la parte superior de esta hoja del documento, qué elemento de escritura logramos identificar allí. Profe, qué pena lo que le voy a decir, pero usted me podía explicar, porque la verdad, primera vez que escucho el tipo de método de escritura. Es solamente identificar qué herramienta que muy seguramente ustedes ya han utilizado y que sé que han utilizado, por ejemplo, en los ensayos, qué herramienta de escritura nos están entregando aquí. ¿Qué estamos identificando ahí en esa parte inicial de esta hoja?
Ay, profe, qué pena, pero estoy perdido. Ahí sí me ganó, me corchó. Los demás compañeros, gracias Alejo. Ya igual vamos a hacer la explicación. Los demás compañeros. No, profe, yo tampoco. Me permito leer. Las mejores cadenas de suministro no solo son rápidas y efectivas en costos, también son ágiles y adaptables, y se aseguran de que los intereses de todas las empresas involucradas se mantengan alineados. Por Hao L. Lee. En esta información nos están entregando simplemente una cita textual de un tema entregado por el señor Hao Lee. Varios de ustedes utilizaron citas textuales en sus ensayos. Eso es lo que estamos viendo allí, una cita textual. Simplemente colocaron un tema acerca de las cadenas de suministro, un argumento, unas frases que estaba entregando o que entregó en su momento un autor, Hao Lee. Eso es lo que encontramos allí. Diferente en la forma de presentarse a como de pronto lo hemos evidenciado en Norma Zappa. Ahí sí les podría dar la razón, es diferente. ¿Por qué? Porque en ese momento de esta publicación, miren, 2004, varios años atrás, seguramente el tema de la determinación de aplicación de algunas normas APA no estaba solidificado. Y además, se trata de una revista. Una revista aún especializada, pues tiene conceptos de edición y formatos de edición ligados a lo que es ese tipo de documento, una revista. Luego nos entregan un subtítulo, allí también con un formato bastante llamativo, diferente, diferenciador, que nos dice la cadena de suministro AAA. Tanto la cadena de suministro del siglo XXI, que es el título principal que vimos allá arriba, como la cadena de suministro AAA, que es un nuevo título que nos entregan aquí, o subtítulo, ya nos podría estar encaminando entonces en que tanto la cadena de suministro del siglo XXI como la cadena de suministro de AAA se puede catalogar como unos sinónimos. Si hablamos de cadena de suministro del siglo XXI, hablamos de cadenas de suministro AAA. Pero eso ya lo identificarán ustedes en el desarrollo del texto. Aquí solamente estamos hablando de la estructura. Estamos hablando de la estructura del texto y las herramientas de edición, que nuevamente nos enfocamos en la parte del título. Miren que es diferente, es llamativo. Y esto lo que hace es entregarle un dinamismo a la lectura. Miren que primero nos entregan 2 columnas, luego por allí nos entregan una cita textual en un formato un poco más amplio, diferenciador de lo que es el texto como tal. Luego el título también en un formato diferente, amplio, e incluso aquí en esta parte nos cambian la forma de presentación del texto y nos llevan de 2 columnas a una columna. ¿Por qué creerían ustedes que hacen ese tipo de cambio en esta estructura de texto? Estamos hablando de herramientas de formato o de edición. Profe, porque de pronto el escritor del artículo no se quiso de pronto a utilizar algún tipo diferente a lo que está establecido, y eso se ve muy común en algunas revistas, que se vea este tipo de escritos de esta manera. Exacto. Primero, es muy común en las revistas encontrar ese tipo de cambios y ese tipo de saltos de formato, de pasar de un formato de letra pequeña a una letra más grande, tratar de jugar un poco con esos cambios de edición.
pero eso tiene un objetivo en específico. ¿Cuál creerán ustedes que es ese objetivo de estar cambiando así esos formatos o la forma de presentar el texto? Profe, como llamar la atención del lector y es como la manera de entrarle de una manera especial que como que quiera leer más del artículo o lo que está subrayado en negrilla, que hice durante los últimos 15 años, ha estudiado por dentro de más. Es como el abrebocas de lo que él quiere dar a conocer en su escrito. Es correcto. Llamar la atención, hacer una diferenciación, captar la atención del lector. Primero, pues con esos cambios de formatos, con esos énfasis de pronto en algunas líneas como la negrilla, entregar por ahí esa cita de un autor de forma más grande, más evidente para un lector. Precisamente es eso, es llamar la atención, no hacer tan monótono el documento. Y en este tipo de artículos y en este tipo de publicaciones como las revistas, es muy usual encontrarlo y es válido hacerlo. Eso dependerá también de las determinaciones del editor, de quien esté haciendo la edición de los documentos, de los diferentes artículos allí indexados. Seguimos hablando de la estructura. Encontramos ahora en el documento este elemento. Permítanme, lo reducimos un poco, que se vea un poco más completo. Encontramos este elemento, una hoja con unas imágenes, con unos gráficos allí. ¿Por qué creerían ustedes que nos incluyen también este tipo de información? Información un poco gráfica, podríamos decir. Profe, de pronto es como una forma de llamar la atención, así algún tipo de personas o público, o quiere ser de pronto referencia a algún escrito que la persona tiene pensado al momento antes de escribir. Es como lo que yo decía ahora, un pequeño abrebocas de lo que el escritor quiere como dar a conocer. De pronto la forma de pensar de él, de pronto hablar del pensamiento, podría ser. Yo entendería la gráfica de la cabeza y de las señales que tiene en este momento ahí. Oye, Ok, pues yo estaría también de acuerdo con Oscar ahí, porque digamos, una lectura, o sea, el siempre, digamos, el lector estar, lea y lea y lea, o sea, la información también atrae mediante imágenes. Igualmente, como dice Oscar, sobre el pensamiento, pues como que él tiene ahí desde un pasado hacia un presente, sus ideas, pues creería yo también ahí. muy bien, Mauro, muy bien. Esa identificación un poco de esa parte gráfica, más allá de lo que de pronto nos puedan entregar aquí en cuanto a la identificación del porqué de los gráficos, que también al momento de que ustedes hagan la lectura, muy seguramente van a generar una mayor relación en esto. Esta imagen de la parte de arriba, las manos, luego las personas por allí, se puede entender un poco más el porqué de esa gráfica, pero también desde el sentido de la estructura y de la pertinencia de estas imágenes allí en el artículo, es precisamente eso, generar también de pronto la necesidad o la posibilidad de que el lector haga aquí un alto, de que el lector haga aquí un análisis de lo que lleva de información, de que descanse un poco también de la lectura y que luego la retome nuevamente con la siguiente hoja. Puede ser un poco también la intención de esto y es completamente válido usarlo. Voy a ampliar aquí nuevamente la información para tener un poco más de claridad en el texto. Nuevamente en la estructura nos regresan a las dos columnas. Las dos columnas como forma de entrega de información ya un poco más particular de este
de este documento, de este tipo de documentos. La entrega de información a 2 columnas. Además, encontramos también que el texto comienza a entregarnos o a diferenciarnos la información a través de subtítulos. Miren, por aquí tenemos un subtítulo en negrilla. Me voy a adelantar un poco más, ya volvemos a esta parte. Por aquí tenemos otros elementos, ya vamos a hablar de estos elementos de esta parte derecha. Más subtítulos, por aquí tenemos otro, nuevamente en negrilla. Y nos van entregando otro subtítulo por acá, información de esa forma, a través de subtítulos. Nos van delimitando la información a través de subtítulos. ¿Estarían ustedes de acuerdo con esta forma de presentación y por qué sería aceptable presentar la información a través de subtítulos en este tipo de artículos? ¿Qué creerían ustedes, compañeros? Profe, qué pena volver a repetir la pregunta, es que estoy aquí trabajando y me estaban preguntando algo y me tocó quitarme el Manolo Gris, qué pena. No te preocupes, les estaba identificando que el artículo nos está entregando información allí diferenciada a través de subtítulos. Nos está delimitando una gran cantidad de información a través de subtítulos. Les estaba consultando que si consideran ustedes pertinente de pronto o aplicable esta forma de presentación de la información para este tipo de documentos. Profe, la verdad, de mi parte, sí. ¿Por qué? Yo me acuerdo, pues, a los inicios que de un informe que yo redacté sobre lo del aeropuerto El Dorado, donde yo tenía como el punto de vista mío y lo daba a conocer para que el lector lo analizara y él tuviera su propio punto de vista o de pronto estar de acuerdo con algunos puntos que yo expuse. Yo creo que para mí es correcto, porque quiere dar a conocer el punto de vista que tiene y pues que obviamente el lector tenga su propio punto de vista, de pronto esté de acuerdo o no esté de acuerdo con algunas partes de este escrito. Muy bien. ¿Y alguien más va a hacerlo con otro aporte? Además, también podemos identificar allí, compañeros, que la utilización de estos subtítulos nos ayudan con la delimitación de los temas y también con generar una línea argumentativa, una generación allí de coherencia en los argumentos, teniendo en cuenta precisamente esa utilización de los subtítulos. Le va generando al lector una línea de ideas clara utilizando esa herramienta tan sencilla como son los subtítulos o la delimitación de temas a través de los subtítulos. Seguimos aquí en la estructura del documento. Vemos por aquí los pies de páginas, anteriormente muy utilizados en el desarrollo de los diferentes tipos de textos, los pies de páginas. Hoy todavía los utilizamos, pero se cambiaron un poco los pies de páginas, primero por la utilización de citas dentro de los textos, como de pronto ya algunos de ustedes lo utilizaron en sus ensayos, y además con la utilización de las listas de referencias o las referencias bibliográficas. Se cambia un poco esa información de los pies de páginas que antes encontrábamos en diferentes tipos de textos. Aquí lo encontramos un pie de página relacionado con el autor que nos entrega la cita textual de la parte inicial del documento. La información directamente del señor Hawley, un poco los títulos que tiene y algunos textos que ha desarrollado y que han sido utilizados en el transcurso de este artículo. Por aquí continuamos con
el texto y sus argumentos o sus elementos, perdón, de edición. Y encontramos aquí en la parte derecha de sus pantallas un nuevo elemento de edición, un cuadro de texto. Miren que permanece en el lado izquierdo el formato de texto en 2 columnas, como nos lo vienen presentando. Pero adicional a eso, nos entregan aquí en la parte derecha de la hoja y del documento, que ustedes están viendo ahí en pantalla, un cuadro de texto con un formato un poco diferente al texto que me están entregando en la parte izquierda, lo que nos determina allí un énfasis en una información y lo que nos determina también un cambio un poco en el formato. ¿Para qué? Para continuar llamando la atención del lector. Además, hay que tener muy en cuenta que este tipo de herramientas, cuadro de texto, que lo encontramos aquí en esta hoja, en la siguiente hoja también encontramos un nuevo cuadro de texto con diferenciación de formato y demás, haciendo énfasis en un tema en específico. Más adelante creo que encontramos otro, por aquí encontramos otro en la parte izquierda, nuevamente un cuadro de texto. Hay que tener en cuenta que esos cuadros de texto con un formato diferente, como nos lo está entregando este artículo, deberán siempre estar ligados a una parte del mismo, a una parte del artículo. Es decir, que cuando yo esté desarrollando allí el texto, en algún punto del mismo, el mismo texto me va a decir, vaya y se referencia con lo que dice este cuadro de texto. Dirija hacia el cuadro de texto donde está esta información. Dirija hacia el cuadro de texto donde está este tema. Allí entonces, esa herramienta nos puede servir para generar, primero, una diferenciación allí en el formato, una característica llamativa del formato del artículo como tal. Y segundo, para también entregarnos información importante de los mismos temas que estamos trabajando dentro del texto y que puede estar ligada a ejemplos, puede estar ligada a casos, puede estar ligada a información de un autor en específico. Para eso nos sirven estos cuadros de texto que venimos encontrando aquí en el artículo. Luego el artículo sigue enfocado en esta parte del formato en 2 columnas, sigue entregando allí información en 2 columnas, información importante y relevante de el tema a desarrollar, que es la cadena de suministro del siglo XXI. Antes de continuar, los artículos, por ejemplo, los subtítulos, perdón, por ejemplo, nos entregan una información puntual que vamos a ir identificando. Por aquí nos hablan de los peligros de la eficiencia. Luego por aquí en el cuadro de texto donde nos hacen énfasis, nos dicen que para construir la cadena de suministro AAA tengo que tener, si me hablan de AAA, estamos hablando de 3 A's, la agilidad, la adaptabilidad y la alineación. Allí ya me dan unas características importantes a tener en cuenta. Y luego en el texto me comienzan a desglosar un poco más los temas, tanto de agilidad como de adaptación, adaptar la cadena de suministro y también la alineación, que está por acá, crear la alineación correcta. Entonces miren que todo se va relacionando. Los elementos o las herramientas de edición se van relacionando entre sí en el documento para hacerlo, primero, más interesante, más llamativo al lector, y segundo, para que integre efectivamente los temas que se van desarrollando. No serán entonces temas aislados, no serán de pronto temas diferentes a lo que está planteando el texto principal, sino que son complementos. Esos cuadros de texto, esas herramientas adicionales son complementos al texto principal del artículo. Vemos entonces aquí más adelante una nueva herramienta de edición, una nueva forma de entregar aquí información. Y es un cuadro de texto, nuevamente, cuadro de texto, pero miren que ahora nos lo entregan un poco diferente.
Nos entregan el cuadro de texto ya con una información allí centrada, un poco más grande, más llamativa, no como nos lo estaban entregando allí utilizando las mismas columnas, sino que nos lo entregan de forma diferente. Nuevamente, esa diferenciación hace llamativo el artículo, hace llamativo el texto, nos ayuda a descansar un poco de la forma monótona de dos columnas de entrega de información, nos lleva a realizar un alto en el camino, en la lectura, nos hace una entrega de información que muy seguramente estará ligada a lo que nos están hablando en esta parte del texto. Tenemos también, dentro de esta estructura, ya vimos allí dos columnas, subtítulos, cuadros de texto. Tenemos allí también, dentro de esta estructura, la posibilidad de encontrar un tema final. Estamos aquí ya en la última hoja de la estructura. Tenemos allí entonces la posibilidad de entregar un tema final. Permítame un segundo, por favor. Alejo, te solicito, por favor, allí si puedes hacer el cierre de tu cámara, si no estás haciendo algún aporte, mientras haces allí tu ejercicio de alimentación. Gracias. En esa última hoja, y en la entrega de los contenidos que vemos aquí en el artículo, él mismo nos propone un nuevo subtítulo. Lo vemos aquí, los 3 haces de 7-Eleven en Japón. Y esta última parte, con este subtítulo, que puntualmente nos habla de un caso empresarial, tiene también un objetivo en específico. Ese objetivo en específico, y de pronto ligándolo con los documentos que ustedes ya han trabajado, más puntualmente el ensayo. Esta parte final, que en este caso está siendo referenciada con un caso empresarial, ¿con qué la podrían asemejar ustedes, por ejemplo, en los documentos ensayos? Esta parte final de este texto. ¿Qué harían ustedes, compañeros? ¿Con qué logramos asemejar esta parte de este texto? Ligándolo un poco con lo que hemos trabajado en los ensayos, la parte final del documento. Profe, pues ahí donde dice negrilla, está haciendo referencia a lo que dijo Eleven, no, los 3 haces de 7-Eleven. Ay, profe, me perdí, qué pena. Espera que leí mal, qué pena. Ya, ahí están hablando de una empresa, están haciendo la recitación de una empresa de Japón, en donde está hablando del mecanismo de cómo construir una cadena de suministros, sobre la habilidad y la adaptabilidad. Está haciendo, pues, como le decía, referencia a algo, un aporte puede ser tomado de otra información, o pudieron haberle de pronto hecho la entrevista al gerente de esta compañía y lo tomaron como relevante para hacer la publicación. Sí, y dentro de esa relevancia, dentro de esa información que posiblemente consideraron importante y que la ubican al final del texto,
La intención de esa ubicación al final del texto a través de un caso empresarial nos está llevando a identificar que esta parte final corresponde a las conclusiones del artículo, que en este caso y para este artículo están utilizando no el parámetro de conclusiones como lo conocemos en algunos textos, sino el parámetro de un caso empresarial que me sirva como conclusión a los temas que se entregaron previamente en el mismo artículo. Ya ustedes lo identificarán muy bien al momento de hacer la lectura del documento. Esta sería la parte final del texto en cuanto a la estructura. Podemos identificar también, para que no dejarlo de pronto de lado, en esta parte inicial, acá, en esta parte inicial, donde nos comienzan a entregar la información y donde nos hablaban de aquella frase, si oferta y demanda fueran calles, ¿a quién no le gustaría tener su tienda en esa esquina? Si hablábamos en la parte final que el caso empresarial se estaría asemejando o estaría siendo utilizado como una conclusión o como unas conclusiones a los temas tratados, en ese orden de ideas, entonces, esta parte inicial, donde nos hablan de un caso o de unos conceptos puntuales como oferta y demanda, ¿a qué se podría entonces asemejar dentro de los textos o documentos que ya hemos trabajado? ¿Lo podemos asemejar a algún elemento, compañeros? Uy, profe, la verdad qué pena, pero en estos momentos tengo como la cabeza ahí. Ahí sí mejor me quedo calladito. No te preocupes, Alejo. Antes, al contrario, gracias por la constante participación. Este elemento inicial lo podremos relacionar o ligar directamente con la introducción a la información a desarrollar. Es la parte inicial del artículo. No tiene un elemento identificador que nos diga introducción, obviamente por la forma de presentación del artículo, pero en este punto nos deben de comenzar a contextualizar en lo que es la entrega de los contenidos del artículo como tal. ¿De qué nos van a hablar? De pronto, ¿qué información vamos a encontrar? Algunos autores o textos utilizados en el desarrollo del artículo y cómo se va a desenvolver el desarrollo de los temas en esta parte. La primera hoja del texto, el documento inicial, la primera frase y la primera información se asemeja con la introducción de cualquier tipo de artículo, de cualquier tipo de documento. Aún no tengamos un indicativo allí como tal que nos diga introducción, siempre estos primeros textos, estos primeros párrafos o frases estarán ligados a la introducción y contextualización de los temas que se van a desarrollar en un documento, en este caso, un artículo especializado. ¿Claros hasta allí, compañeros? Sí, señor. profe. Muy bien.
Con esta identificación de estructura, con esta identificación de parámetros utilizados en este documento tipo artículo, estarán ustedes entonces en este momento en disposición para que puedan realizar la lectura del documento. La intención aquí, en este punto de la sesión del día de hoy, es que ustedes puedan realizar el documento, la lectura del documento, perdón, de forma directa, de forma consciente, tranquila, de pronto sin el ejercicio que hemos trabajado en otras ocasiones, donde vamos haciendo allí paulatinamente la lectura. Primero, pues de pronto se hace un poco monótona la sesión y segundo, podríamos no generar un entendimiento muy claro en el desarrollo de los contenidos allí planteados por el artículo. La idea entonces es que ustedes queden en disposición de la lectura de este documento. Como lo evidenciamos allí, es un documento de 12 hojas. No es un documento muy extenso por cómo está presentada la información a 2 columnas. Tiene allí una buena identificación de gráficas, no muchas gráficas de tipo, por ejemplo, estadístico, gráficas de cifras, algunas otras gráficas que no irían de pronto muy ligadas con el tipo de artículo que estamos allí a punto de leer, pero sí hay unas identificaciones de formatos que van haciendo un poco más atractivo el documento, van haciéndolo más llamativo, van haciéndolo un poco más interesante, por lo menos a la vista. Y ya luego en cuanto a la entrega de contenido, a la entrega de argumento, a la entrega de textos que vemos allí, pues muy seguramente ustedes encontrarán un mayor interés cuando comiencen a realizar la lectura, porque como les decía al principio de la sesión, es un tema bastante ligado a la parte logística. Como su nombre lo indica, es un tema ligado a la parte de la cadena de suministros y la cadena de suministros de hoy en día, la cadena de suministros del siglo XXI. A pesar de ser un documento presentado ya hace varios años atrás, es un documento que nos deja ver muchos de los parámetros y de las condiciones que manejan hoy en día las cadenas de suministro. Así las cosas, entonces, la idea, compañeros, es que en este momento ustedes puedan quedar en disposición de lectura, ya cada uno de ustedes allí con sus herramientas, en este caso con sus dispositivos y con el documento allí en el área de recursos, allí lo ven en pantalla, ejemplo artículo de logística. Puedan entonces realizar la lectura de este documento. Recuerden que este documento comienza a ser parte entonces o puede ser materia prima para el desarrollo de la actividad final, cuya solicitud de entrega es para la sesión final. El tiempo de sesión final es decir, el 27 de noviembre, durante el tiempo de sesión de 3:30 a 6 de la tarde. Allí será el espacio o se determinará el espacio para que ustedes suban ese documento final, que las condiciones del informe o documento final las vamos a entregar en la próxima sesión. Con eso entonces esta sesión, lo que queda de esta sesión y pues quienes determinen hacer un mayor esfuerzo en la parte de lectura de este documento, pues puedan realizar la lectura del mismo en cualquier momento durante el transcurso de esta semana. Y que identificada esa lectura más el próximo artículo que trabajaremos en la sesión número 15 y que entregaremos en la sesión número 15, ya ustedes determinen cuál de los 2 artículos es más interesante para poder ejecutar el informe y con los parámetros que entreguemos para el desarrollo del informe puedan dar cumplimiento a esa entrega final en la sesión del 27 de noviembre. ¿Soy claro allí en esa parte, compañeros? ¿Tienen alguna duda, inquietud en este momento? No, profe, tan claro como el agua. Muy bien, entonces en ese orden de ideas, compañeros, la idea es que aquí ustedes ya queden en disposición y libres para hacer la lectura del documento que queda alojado allí en plataforma. Estaríamos dando cierre a esta sesión en este momento, quedando obviamente también disponibles a través de los canales de comunicación y durante el tiempo restante de esta sesión
por si llegaran a tener alguna inquietud, duda, pregunta con respecto al desarrollo de esta lectura o el desarrollo de este artículo. La idea es que puedan realizarlo. Muy seguramente la lectura del mismo no les tomará más de 25 o 30 minutos. Si es el tiempo de disposición que tienen allí en este momento como para que hagan esa actividad en este tiempo, aprovechen este tiempo y puedan hacer la lectura. Es una lectura muy sencilla, no tiene una gran cantidad de términos técnicos o términos que de pronto no vayamos a comprender. Además que es un documento directamente ligado a nuestro conocimiento previo ya o al desarrollo de muchos de los conceptos que ustedes han trabajado en los diferentes módulos y en el desarrollo obviamente también de su actividad académica en el transcurso de estos semestres. Entonces muy seguramente van a generar un buen entendimiento allí en cuanto a los contenidos del artículo y podrán también entonces generar un buen entendimiento y una identificación un poco de si este es el documento que ustedes quisieran trabajar como documento base para, perdón, para el desarrollo de ese informe final. Vamos entonces a dar cierre a la sesión, por lo menos en cuanto al tema de conexión y entrega de contenidos directamente en el encuentro sincrónico. Habilitaremos entonces o dejaremos este espacio para su disposición de lectura del documento, cada uno de ustedes haciendo la lectura del documento, y estaremos atentos en los canales de comunicación por si llegaran a necesitar algo directamente en el tiempo que nos queda de sesión. ¿Quedamos claros allí, compañeros? Sí, profe, muchas gracias. Hola. Perfecto. Muy bien. Gracias. Gracias a ustedes, compañeros. Vamos entonces a finalizar la grabación. Vamos a finalizar la conexión, por lo menos por el momento, en este encuentro sincrónico. Quedarán ustedes en disposición de la lectura del artículo allí propuesto. Cualquier inquietud o duda, pues estaré atento a los canales de comunicación. Muchas gracias a todos, compañeros, por la participación. Espero que terminen de tener una buena jornada académica. Nos estaríamos encontrando entonces en la próxima sesión. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a usted, profe. Gracias, profe.